Bienvenidos una vez más a estos episodios sobre la historia crítica de la Iglesia Católica. Nos encontramos una vez más su servidor Zlatán Muñoz y mi amigo y colega historiador Ricardo Pérez. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Todo bien, mi Tlato, todo bien por acá. ¿Tú cómo estás? Es igual Un aburrido. saludo a la gente que nos escucha. Así es, un saludo a quien ha llegado hasta este Sí, ya, episodio, ¿no? Así ya a otro. 4 meses, ¿Ya que, perdón? ya 4 meses de confinamiento, mi Tlato, Sí, hombre, está difícil. es para ya empezar, empezar a arrancarse las plumas como perico, enjaulado. Gacho. O darse de cabezazos con la pared. Sí, también. Pues bueno, estamos llegando prácticamente al penúltimo programa enfocado en lo que es la Edad Media. Después de este programa solo quedará uno y habremos concluido esta etapa primordial de la Iglesia Católica en Europa y en la Edad Media. Y hoy nos enfocaremos en lo que a mí siempre me ha parecido un punto muy importante y como le mencionaba a mi estimado Ricardo, por el cual elaboré todas estas cápsulas o podcasts o episodios o lo que sea que fuesen. ¿Qué son las órdenes mendicantes? Las órdenes mendicantes son relevantes porque hay un cisma respecto de las jerarquías que estaban, digamos, hasta el año 1000 y que no había otra manera, digamos, de ejercer la institución católica que no fueran los jerarcas. Había algunas órdenes monásticas, sí, pero no iban a profesar con tanta fuerza, digamos, la fe, ni iban a tener una revolución tan fuerte como lo van a hacer las órdenes monásticas. ¿Algo que decir al respecto, mi estimado Ricardo? Pues efectivamente, mi Tlato, esto que mencionas, ¿no? Antes de la aparición o de la irrupción de estas órdenes monásticas, pues quien dominaba toda la escena religiosa y toda la vida religiosa de la gente, pues era básicamente el Papa en Roma, ¿no? Entonces, a partir de que surgen estos grupos, pues se comienza, digamos, a predicar de una manera distinta el Evangelio, ¿no? Ya quizá podríamos verlo con estas órdenes mendicantes, un poco más apegadas a la esencia que tenía el cristianismo en sus orígenes, ¿no? Esta cuestión de la humildad. Y pues estas órdenes van a expandirse, perdón, por toda Europa y incluso pues las vamos a llegar a tener aquí, ¿no? Y forman parte de la vida cotidiana del católico actual, ¿no? Así es, mi estimado Ricardo. Y entonces, permíteme hacer un pequeño preámbulo a este respecto y después pasaremos contigo los micrófonos para que nos hables sobre una de estas órdenes monásticas. ¿Te parece? Perfecto, Mitlato. Ok. Nos encontramos en el siglo 1000, en el siglo 1000, ¿eh? Nos encontramos en el siglo 11, siglo mitad de la Edad Media, por así decirlo. Bien, si observamos pues la actitud del clero a partir de este año, de este siglo, o más bien a partir del año 1000, encontraremos también entre los obispos y sacerdotes de ejemplar conducta una inquietud orientada hacia la realización de una vida religiosa que los llevara a una adhesión más profunda al espíritu del pasado evangélico. Las manifestaciones canónicas que se produjeron en toda la Europa occidental son el testimonio más tangible de esta renovación. Sin embargo, una escuela episcopal de notable prestigio, como puede ser la de Orleans, resultó ser en el año 1222 una escuela de ideas heréticas, hasta el punto de que los canónigos que formaban parte de ella fueron juzgados en un concilio y enviados a la hoguera. Por lo demás, la misa dominical era muchas veces, como denunciaron a lo largo de todo el medievo obispos y moralistas, ocasión para el comadreo y la diversión
más que motivo de auténtica participación en los ritos sagrados. La masa de fieles tiene, pues, por una parte, la voluntad y la intención de una vida espiritual más intensa, pero por la otra, concebía la religión como una ocasión de vida comunitaria. Johann Huizinga, en su Otoño de la Edad Media, tiene un capítulo enteramente dedicado a cómo eran las misas en la Francia medieval del siglo XIII, y menciona que había padres que eran algo así como los mejores, ¿no? Eran los padres más chéveres, los que daban la misa más espectacular. Los que hacían stand-up en la misa. Exactamente, eran los estandoperos de aquellos días. Y entonces iban recorriendo las diferentes catedrales e iglesias de los distintos poblados de la Francia medieval. Y cuando uno de estos padres llegaba a estos poblados, pues era la locura, ¿no? Pero había dos factores ahí importantes. Primero, los burgueses que arreglaban la iglesia y ponían los mejores lugares a su disposición. Y luego estaba el pueblo que quedaba a las afueras de la iglesia o hasta atrás y que no tenía, digamos, tanta oportunidad de acercarse a este gran estandopero, como bien dice Ricardo. Menciona Huizinga en este capítulo que al final de la misa, cuando el padre se daba cuenta de lo que habían hecho pues la comunidad para recibirlo, porque además menciona Huizinga que los burgueses tendían a llorar en el momento de la misa, ¿no? Según era tal su sentimiento y su arrepentimiento, cuando el padre juzgaba por tener dinero y materialidades, que lloraban, ¿no? De la emoción que les daba esta retórica del padre. Y que al final del día, reitero, el padre, pues a todo mundo, tanto a fieles como como a pobres como a ricos, pues los condenaba por hipocresía, básicamente, ya que se percataba que pues no iban ahí por una real sensación de cristiandad, sino que iban enteramente por una necesidad de hacer comunidad y de hacer cultura. Si analizamos un poco la sociedad, como bien menciona aquí este escrito, que lo tomé de una biblioteca Salvat, debo mencionarlo, no es un escrito mío, una enciclopedia Salvat. La sociedad pues no era letrada, no tenía realmente un conocimiento muy amplio de las cuestiones canónicas o teológicas que representaba la jerarquía eclesiástica, y que si usted lo transpone con la sociedad mexicana, el de la actualidad, que se dice católica, pues es eso, básicamente. Lo que vivimos ahora actualmente, quienes van a la iglesia y que no conocen absolutamente nada de lo que dicen los testamentos, pues es exactamente lo mismo que aquella población medieval que no tenía un conocimiento sobre la Edad Media, pero que de alguna u otra manera pues le significaba algo o le divertía el hecho de ir a la misa cada domingo. Por sí mismo, esto de la sociedad en la Edad Media pues ya tiene sus propios avatares, tiene sus propias teorías, sus propias investigaciones, que no es el tema de esta serie de episodios, pero que este es un buen punto para explicar o bueno, introducir al oyente o a quien esté viendo este podcast en el ámbito de la sociedad medieval, que a raíz de esta, le llamaré ignorancia de las cuestiones teológicas, sino más bien dejándose llevar por lo que le decían los padres, también se convierte en una sociedad de leyendas, de mitos y de fantasías. Así como lo puede ser Guadalajara a principios del siglo XIX, con todo respeto, o el mismísimo Bajío en estos tiempos, o el mismísimo país llamado México, que también tiene sus leyendas, sus mitos y sus fantasmas, creados a raíz de estas ideas que ellos conciben de lo que es el bien y el mal dentro de la Iglesia Católica o dentro del credo religioso así llamado católico. ¿Cómo ves este punto, mi estimado Ricardo? Totalmente cierto, mi Tlato. Actualmente, pues la gente lo estamos viendo, ¿no? Con este tema de la pandemia. Digo, esto no es con afán de juzgar o de decir esto está bien y esto está mal, pero pues muchas veces la gente tiene más confianza en el padre que, por ejemplo, en el médico, ¿no? Que le dice, no, pues póngase un cubrebocas cuando vaya a salir y
y tome precauciones, ¿no? A veces tenemos más confianza en pensar que, pues, cuestiones de pensamiento religioso, ¿no? Que, reitero, no es, bueno, desde mi posición no pretendo como que juzgar, pero pues sí remarcar como esta peculiaridad de la sociedad, pues no solo mexicana, ¿no? Sino en general latinoamericana, católica, ¿no? Y también europea católica, ¿no? Porque pues todavía el catolicismo no está muerto en Europa, ¿no? Todavía tiene sus bastiones, ¿no? Por ejemplo, en Italia, en España, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es parte de lo que decíamos, ¿no? Es parte de esta cotidianidad y pues sí, o sea, una particularidad que tiene la religión católica o el rito de la misa católica es esto que mencionabas, ¿no? De la intercesión de un padre o de un sacerdote para acercar digamos, al creyente con la palabra o con las escrituras, ¿no? El creyente por sí mismo no, bueno, en un principio, cuando estamos hablando del periodo medieval, pues por analfabetismo, ¿no? Pero en la actualidad, pues incluso el mismo creyente no tiene la iniciativa o muy pocas veces tiene la iniciativa de él mismo, interpretar la Biblia o interpretar las escrituras, leerlas por su cuenta, sin la necesidad de este intermediario que va a ser el sacerdote y pues que básicamente le va a decir, vive de esta forma, ¿no? Condúcete de esta forma, trata a tu familia de esta forma, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Podría mencionarse que pues cuestiones ya de cada persona, pero en fin, trataremos hoy este tema de las órdenes monásticas y la escolástica voy a volver sobre este punto más adelante, ¿verdad? ¿Cómo no? Bien, este sistema del que hablábamos, aunado al milenarismo, que el milenarismo no es otra cosa más que, como mencionó mi estimado Ricardo en anteriores episodios, la llegada del apocalipsis, ¿no? El año 1000 y cómo esto afectó a las poblaciones. Bueno, no, a las poblaciones quizás no tanto, ¿no? Entendamos que el milenarismo es una cuestión puramente jerárquica, puramente de monacato. Inclusive ni siquiera es una cuestión de papa, ¿no? El año 1000 es realmente sobre algunos teóricos o teólogos al respecto, como ya le mencionaban en anteriores en ocasiones, como los clunicienses y los benedictinos, que bueno, vienen siendo lo mismo, pero tienen esta idea de que todo está ya putrefacto y de que se necesita una renovación. También esto influye en la creación de las órdenes monásticas, aunado a las órdenes hospitalarias como los templarios o los teutones, también de los cuales ya hablamos. Entonces se va conjuntando esta necesidad de una renovación en la predicación de la palabra de la fe, así como en la ejecución de la misma en la vida diaria de quienes se entregan a la fe católica, a la fe cristiana. Es por esto que en el siglo XII surgen los primeros indicios de lo que van a ser a la posterior, pues las cuatro órdenes monásticas que consideramos aquí más relevantes, porque aún mantienen sus dominios no solo en Europa, sino aquí en Latinoamérica, no se diga en México. Dichas órdenes pues van a ser los agustinos, los dominicos, los franciscanos y los carmelitas. Para este acto, para explicar o dar las características de estas órdenes, me gustaría comenzar con los franciscanos, quienes dieron un golpe sobre la mesa, ¿no? Y acabaron dándole la vuelta quizás al mismísimo Papa, o más bien funcionaron aún más eficientemente que los jerarcas y los obispos. Y para esto entonces cedo los micrófonos a mi compañero Ricardo, quien nos va a hablar de este tema de los franciscanos. Mi estimado Richie, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Mitlato. Pues sí, eh, la primera de estas órdenes pues va a ser la de los franciscanos, ¿no? Y bueno, para hablar de los franciscanos hay que hablar también un poco del contexto que se vivía para el siglo XII, que es cuando surge la orden o cuando se empieza a originar esta orden.
Y pues vamos a hablar, ¿no? de su origen. Y pues esto, como mencionaba en el siglo XII, debido al contexto histórico y social prevaleciente en Europa por aquellos años, pues en los que abundaban las guerras, abundaban las disputas feudales entre diferentes reyes nobles, entre los cuales pues la iglesia se encontraba inmersa, ¿no? Ya lo que habíamos comentado durante episodios anteriores de este comportamiento de la iglesia como príncipes, bueno, de sus representantes, ¿no? De los papas, de los cardenales, como príncipes que se batían en guerras contra los señores feudales por el control pues de territorios y de riquezas, ¿no? Y bueno, pues en estas condiciones en que la iglesia pues también estuvo inmersa, pues surgen una serie de movimientos, ¿no? Que son como una oposición a esta opulencia mostrada por la jerarquía eclesiástica, ¿no? Algunos de estos movimientos pues se van a oponer directamente a lo que va a ser la iglesia católica y pues en consecuencia esta los va a considerar como movimientos heréticos, ¿no? Los van a terminar excomulgando y persiguiendo, ¿no? Uno de estos, pues también ya lo habíamos comentado, ¿no? Fueron los cátaros, a quienes, pues posteriormente la iglesia aplastó, ¿no? Por medio de la cruzada albigense. Eh, el que se encargó de esta operación, pues fue Inocencio III, el Papa. Pues en respuesta a estos grupos que se separaron de la iglesia católica, surgen también otros grupos, porque fue una época muy marcada por el anticlericalismo, ¿no? Por toda la pornocracia, la compra de títulos, las disputas papales, etcétera. Estuvo marcada esta época y pues en respuesta, pues unos fueron los movimientos anticlericales, pero también estos movimientos anticlericales tuvieron otra respuesta, ¿no? Que, que predicaron por medio del ascetismo y el voto, ¿no? El voto de pobreza. Pero estos grupos se mantuvieron sumisos a a la autoridad eclesiástica católica, ¿no? Y pues los primeros exponentes de estos grupos que pues sí se encargaron de llevar una vida más de pobreza y más de predicación del Evangelio, pues fueron los franciscanos, ¿no? Ahí pues resulta, bueno, hubo dos movimientos en realidad ahí que fueron como los primeros. El primero pues fue el de San Francisco de Asís con los franciscanos y el otro del que pues nos vas a platicar tú, Mitlato, pues es el de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Y los dominicos. Pero bueno, siguiendo con los franciscanos, pues hay que resaltar, ¿no? La figura de su fundador, que va a ser San Francisco de Asís, ¿no? El nombre verdadero de este personaje fue el de Giovanni di Pietro Bernardone, ¿no? Él nació en el año de 1181 en la región de Asís, en Italia, que a su vez pues es la región de Umbría, ¿no? Que pertenecía al ducado de Spoleto del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre, Pietro Bernardone de Moriconi, fue un acaudalado comerciante textil, ¿no? Que tenía varios negocios en Francia. Y de hecho, pues se dice que a San Francisco pues le gustaba mucho cuando era joven, pues acompañar a su padre en sus viajes de negocios a Francia. Y pues este gusto que tenía por Francia le acarreó el apodo de Francesco, ¿no? Que le puso su papá. Y pues Francesco, del dialecto, traducido del dialecto umbro, significaría el francesito, ¿no? Eh, en su juventud, pues Francisco llevó una vida de excesos, de derroche, de pasarla bien, de fiestas, de gastar la riqueza de su papá, etcétera. Pero pues para 1198 Francisco se va a unir al ejército papal, que estaba a las órdenes de Walterio de Brienne. En 1202, en la batalla de Ponte San Giovanni, durante la guerra contra el Sacro Imperio Romano Germánico, pues Francisco va a ser hecho prisionero, ¿no? Y lo van a mantener cautivo durante todo un año. Y bueno, mencionar como dato que pues esta guerra tuvo un carácter independentista, ¿no? Los estados pontificios ahí estaban exigiendo su soberanía frente al dominio de los emperadores romanos germánicos. Eh, Pasando al año 1205, durante un viaje del ejército a la ciudad de Apulia, Francisco va a escuchar una voz, ¿no? Que le pide que se regrese a su tierra, ¿no? Que él nada tiene que hacer en esa guerra. Y pues Francisco
obedientemente hacer caso a esta voz y se va a regresar, ¿no? A partir de ese momento, pues él va a empezar una vida de desapego de las cuestiones materiales y va a empezar a ayudar tanto a pobres como a enfermos. Se dice también que a partir de este momento Francisco, en un episodio pues de querer seguir estos principios de pobreza, pues vende el caballo de su padre, ¿no? Y además, pues no solamente su caballo, sino también parte de la mercancía que negociaba su padre. Y con el dinero obtenido, pues él lo que buscaba era reconstruir la capilla de San Damián, ¿no? Él llegó a ofrecer este dinero al cura de aquella capilla, y pues ahí lo que va a resultar pues es que su padre se va a enojar, ¿no? Esta idea que le surgió de reconstruir la capilla le surge después de que tuviera una visión en la cual el crucifijo de la capilla le dijo, ¿no? Que, pues que la repararan. Eh, pues su padre, obviamente enojado por esta situación, pues le aplicó un castigo que fue encerrarlo en un calabozo, pero su madre lo va a liberar posteriormente, ¿no? Finalmente su padre pues va a acudir a la autoridad civil para exigir que Francisco le retribuyera por ese dinero pues mal perdido, ¿no? Eh, a esta situación pues Francisco va a rechazar ser procesado por la autoridad civil, y pues este caso va a ser asumido por la autoridad eclesiástica, ¿no? Finalmente, pues ante el obispo de Asís, de nombre Guido, Francisco va a devolver el dinero que había perdido, se lo va a regresar a su padre, y en ese momento pues va a comenzar a despojarse de sus posesiones, ¿no? Incluso se dice que se quitó la ropa, que se despojó de sus ropajes, y esto lo hizo enfrente del obispo, ¿no? Quien en ese momento pues lo cubrió con su manto, ¿no? También a partir de ese momento Francisco va a proclamar a Dios como su verdadero padre, perdón, y pues va a comenzar una carrera, ¿no? de reconstrucción de iglesias. En esos primeros años de renuncia a los bienes materiales, Francisco va a empezar a dedicarse a reconstruir iglesias, ¿no? A recaudar fondos y ayudar en los trabajos de reconstrucción. Eh, Pasando ya digamos a lo que va a ser la fundación de la orden, en el proceso de fundación. Para el año de 1208, Francisco va a dejar atrás esta carrera que había asumido de reconstruir iglesias y se va a dedicar a predicar el evangelio, ¿no? Al mismo tiempo, pues va a vivir de manera austera, ¿no? En total pobreza. Durante este periodo, Francisco logró reunir a 11 discípulos que lo iban a seguir durante Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani, otro que se llamaba nada más Gil, otro que se llamaba Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, Juan de San Constanzo, Ángelo Tancredo, Felipe y Giovanni de la Capella, ¿no? Estos discípulos que son 11 junto con Francisco, van a conformar este grupo conocido como los 12 frailes franciscanos, ¿no? Los primeros 12 frailes franciscanos. Para el año de 1209, Francisco, en compañía pues de estos 11 frailes, va a acudir a una audiencia con el Papa Inocencio III, ¿no? Esto con el fin de que pues les aprobara la récula, ¿no? La regla para fundar oficialmente la orden. En un principio, pues el Papa se mostró escéptico porque pues se encontraba en un momento en el que proliferaban muchos movimientos de estos anticlericales, pero pues tras escuchar a Francisco y tras conocer su posición, pues finalmente va a decidir aprobar la orden, ¿no? Pero esto solamente lo va a hacer de palabra, no va a haber ahí ningún documento eh, oficial, digamos. Para 1215, en la localidad de Riborto, pues el grupo se va a sentar para atender a un grupo de leprosos, y es aquí cuando se empiezan a hacer llamar los hermanos o frailes menores, ¿no? Y este va a ser el nombre bajo el cual se va a fundar la orden, ¿no? En latín esto va a ser la Ordo Fratum Minorum, o la Orden de los Hermanos Menores. Eh, Posteriormente en la capilla de la Pornícula, la orden va a tomarla como sede, y esta se ubicaba en el Monte Subasio,
y ahí un abad benedictino va a ser quien se las entregue, ¿no? Pero ahí Francisco pues no quiere no quería que se las regalaran, entonces pues a cambio le, 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 le dice que le va a pagar con canastas de pescado, ¿no? Pasando ya, digamos, al proceso de expansión de la orden para el año 1215, pues ya empezaba, la orden ya contaba con un mayor número de frailes, ¿no? Y esta pues incluso se había expandido hasta Francia y España. Y en ese mismo año también de 1215 se va a dar el Concilio de Letrán. En este pues se va a decretar que toda nueva orden debe a partir de entonces adoptar la regla de San Benito o la de San Agustín. Sin embargo, pues los frailes menores no se vieron obligados a esto, ¿no? Ya que el Papa Inocencio III pues les había aprobado la orden de palabra, ¿no? Bajo su propia regla y pues había tomado, digamos, como símbolo de conversión la letra griega tau, ¿no? La tau, la famosa T. Eh, Posteriormente, eh, va a haber un personaje ahí llamado el cardenal Ugolino. Este va a ofrecer a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán la posibilidad de que en sus respectivas órdenes pues puedan formar cardenales, ¿no? Pero Francisco de Asís va a rechazar esta propuesta apelando a pues a su intención de mantenerse como hermanos menores, ¿no? Y a mantenerse siempre en una vida de humildad, ¿no? Él va a rechazar estos cargos clericales ya de mayor envergadura, ¿no? Para 1219, Francisco de Asís va a hacer un viaje a Oriente Medio y ahí, pues junto con otros frailes, va a pasar por Chipre, va a pasar por San Juan de Acre y va a pasar por Damieta, ¿no? Incluso también se va a presentar con el sultán de Egipto, a quien va a tratar de convertir, ¿no? Ahí lo retó a que Francisco le dijo, no, pues si yo soy capaz de pasar por una fogata en llamas y resulto completamente ileso, pues tú te vas a convertir, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vas a convertir a todo tu pueblo al cristianismo, ¿no? El sultán pues no aceptó este reto o esta propuesta de San Francisco, pero pues digamos que tampoco lo reprimió, ¿no? De una forma pues más severa, ¿no? Sino simplemente pues le otorgó, digamos que le dio su respeto y le otorgó un cuerno de marfil que simbolizaba pues como un pasaporte para que pudiera pasar libremente por Damasco, por Siria y por Tierra Santa, ¿no? Actualmente ese cuerno de marfil tallado se encuentra en la Basílica de Asís, ¿no? En Italia. Posteriormente, pues tras una vida de predicación del Evangelio en austeridad, Francisco va a pedir al Papa Honorio III que designe al cardenal Ugolino para que éste reorganice la orden. Y para el año de 1221, otro clérigo, Elías Bombarone, va a ser designado nuevo ministro de la orden. Y pues, en ese momento se va a adoptar la nueva regla, una que no estuvo ovulada, en la cual se prohibía el vagabundeo y la desobediencia ante órdenes contrarias a los propios franciscanos. En este año también la orden va a adquirir su estatus legal. Y para el año 1223, un 29 de noviembre, apoyado por el cardenal Ugolino y ahora sí la orden va a adoptar su propia regla, ¿no? La cual va a estar redactada por Francisco. Y esta pues va a ser aprobada por el Papa Honorio, ¿no? Esta regla va a ser la que actualmente rige la orden hasta la fecha y va a ser la definitiva, ¿no? Y pues en esta orden, aquí pues les voy a leer algunas de las cuestiones que digamos incluye. Aquí se toma el Evangelio como el indispensable punto de referencia que ilumina y anima el seguimiento radical de Jesucristo, ¿no? La eclesialidad que lleva a reconocer la Iglesia como el ámbito dentro del cual se desarrolla la vida evangélica de los hermanos. La acogida fraterna de los nuevos hermanos que llegan y las primeras exigencias del seguimiento de Jesucristo. La penitencia como esfuerzo permanente de conversión. La oración y el ayuno como expresión de dedicación a Dios y de penitencia. La minoridad como condición específica de los hermanos que van por el mundo. La pobreza de cosas y de medios cuando se va por el mundo. La gracia de trabajar y su relación con la subsistencia y el espíritu de oración y devoción.
el no tener nada propio como libertad para los que colaboran en la construcción del reino, la fraternidad como actitud de comunión, de servicio y de perdón al hermano espiritual, los ministros y los ministros y los capítulos como estructuras de animación y de servicio a la vida fraterna, la predicación y las exigencias de la evangelización, la obediencia y el servicio de la autoridad, poseer el Espíritu del Señor y su santa operación, meta suprema de la regla, la castidad como expresión de libertad, la misión entre los infieles y sus exigencias, y la fidelidad al Evangelio prometido y los recursos para lograrlo. Estos pues van a ser los puntos que va a incluir esta regla definitiva por la cual se rige actualmente la orden pues hasta la actualidad, ¿no? Y pues creo que de momento sería todo sobre los franciscanos, Mitlato. Pues ya la orden seguirá expandiéndose durante toda la Edad Media, durante toda la Edad Moderna, y pues con el descubrimiento de América, la conquista de México, va a ser la orden de los franciscanos la primera que va a llegar a evangelizar esta tierra, ¿no? Y se van a implantar aquí hasta nuestros días. Vaya que ha sido un excelente resumen de las características de esta orden, el Gracias, término gracias. del por qué Francisco de Asís es excepcional. Y sí, van a ser de las primeras órdenes que llegaron a América, a México. Y ahí están, ahí siguen. Ya hablaremos un poquito al respecto de esto al final de este capítulo, pero no se preocupe usted, en algún momento haré el respectivo serie de episodios sobre la Iglesia Católica y América Latina, que por sí mismo ya es un tema aparte, como ya lo verán. Pues muy bien, ahora vámonos entonces con otra de las importantes orden monástica de aquellos días que van a venir siendo los dominicos, y que viene de esta manera. La orden fundada por Santo Domingo en el siglo XIII se distinguía esencialmente por su vocación por la predicación y, consiguientemente, por su preparación intelectual. Como consecuencia, los predicadores pasaron a ocupar cargos docentes en las universidades europeas, ya lo veremos más adelante. Desde una posición polémica más clara, Santo Domingo de Guzmán, nacido en Caléruga, España, en el 1170 y muerto en Bolonia en el 1221, se presentó como predicador y padre de predicadores. En efecto, después de haber constatado en un viaje de Castilla a Roma la crisis en que se hallaba la iglesia de Occitania, en el sur de Francia, pidió permiso al Papa Inocencio III para predicar rebatiendo las ideas de los herejes en base a una doctrina teológica más alta. Santo Domingo sabía que las limitaciones de la herejía venían de la falta de planteamiento doctrinal sólidamente fundado, y por eso, mientras actuaba personalmente en Occitania, reitero, en el sur de Francia, perteneciente a Andorra, cuya ciudad más grande es Toulouse, y se instaló en Fanjou, a unos 35 kilómetros de Carcassona, igual en la misma zona de Occitania. No polemizó tan solo con los cátaros, de los cuales habló mi estimado Richie. Los cátaros eran gnósticos. ¿Y qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Disculpe usted. Principalmente platónica, y es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo y el espíritu frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego noctiquismos, de noxis, o sea, conocimiento, y con influencias del maniqueísmo en sus etapas pauliciana y bogomila. El catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. Santo Domingo, perdón, advirtió una peligrosidad enseguida de esta orden, y también con los valdenses. Aquí en pequeño paréntesis, todo esto del gnosticismo, cabe mencionar que lo va a retomar
estas mismas órdenes mendicantes y la van a aplicar aquí en la tierra latinoamericana, ¿no? Ya saben, estas cuestiones de que empezamos humildes y ya luego buscamos cómo dominar a los demás. Entonces, también se va a enfrentar a los valdenses, el buen Santo Domingo de Guzmán, de la siguiente manera. El movimiento valdense surge en el siglo XII a partir del movimiento de los pobres de León y de la predicación de Pedro Baldo. Es actualmente considerada como una iglesia protestante y movimiento al que se unió en el siglo XVI. Los valdenses se unieron al protestantismo en el siglo XVI. Los valdenses se proclamaban sucesores directos de los cristianos primitivos, quienes durante la persecución por parte de los romanos en el siglo I se dispersaron por toda Europa y luego cuando surgió la Reforma Protestante se unieron a ella. Se dice que Pedro Baldo era un comerciante adinerado de León que estaba casado y tenía 2 hijas. Siendo hombre devoto y católico practicante, en 1177, tras la muerte repentina de un conocido, pidió a un amigo teólogo que le diera consejo de las Escrituras en cuanto a lo que debía hacer para agradar a Dios. En respuesta, su amigo citó el Evangelio de Mateo 19:21, donde Jesús dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sé mi seguidor. Entonces, este es un pequeño, otra de las herejías, digamos, las órdenes heréticas a las que se enfrentó Santo Domingo de Guzmán, y por lo cual fundó también la orden mendicante. Sin embargo, la actividad de los herejes llegó a ser tan peligrosa que en 1215, cuando San Francisco y Santo Domingo habían iniciado ya sus predicaciones, el Cuarto Concilio de Letrán decidió que los herejes fueran apartados de la vida civil. Se trataba, no obstante, de una disposición religiosa que la autoridad laica no ejecutaba. Ello explica que, en 1220, el sucesor de Inocencio III, Honorio III, al conferir a Federico II la corona imperial, le pidiera, cosa que obtuvo, que la condena religiosa de 1215 tuviera vigencia civil y que por tanto los herejes fueran condenados al destierro. Nuevas leyes del mismo emperador, Federico II, que fueron rápidamente imitadas por otros soberanos de Occidente. Establecieron la pena de muerte para los herejes obstinados, pero como la comunidad laica no estaba en condiciones de juzgar a los herejes, a comienzos de 1231, esta función fue encomendada a eclesiásticos, cuya misión expresa era la de inquirir. ¿Que a dónde nos va a llevar este bonito término? En latín, inquire es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Y de ahí el nombre de inquisitio, dado a la institución que de todo ello se derivó. En otras palabras, pues sí, la creación de la Inquisición. Esta difícil misión de pelear contra la herejía fue confiada muy pronto a los dominicos, que la ejercieron con rigurosa y tal vez despiadada severidad. A partir de entonces, si el hereje, reconocido como tal, después de un regular y cuidadoso interrogatorio, se obstinaba en sus creencias o, como se decía entonces, era relapso, vuelto a la herejía después de haber abjurado de ella, el tribunal eclesiástico lo entregaba al brazo secular, es decir, a la autoridad laica que debía aplicar la pena correspondiente al delito. Por lo general, los relapsos eran condenados a morir en la hoguera y los demás quedaban bajo vigilancia del inquisidor, quien disponía para ello de una prisión especial. A causa de la reacción situada por la severidad, a causa de las reacciones suscitadas por la severidad de los dominicos, estos frailes fueron sustituidos como inquisidores por los franciscanos. Cabe mencionar que uno de los dominicos más famosos hasta el siglo, de la etapa medieval, pues va a ser a Torquemada, ¿no? Fray Torquemada, que va a nacer en Castilla y que durante el siglo XV, pues va a ser uno de los inquisidores más despiadados que va a existir en Europa y que dentro de la cultura latinoamericana o dentro de la cultura general en América se cree que Torquemada azotó por acá también a uno que otro judío, pero la realidad es que no, porque él va a morir justo antes del año 1500. Pero, dijera un clásico de los 90, esa es otra historia que ya contaremos en el siguiente episodio. Hay que destacar la profunda transformación que en la vida de la Iglesia supuso la creación de las órdenes mendicantes citadas, o en este caso los franciscanos y los dominicos. La estructura unitaria de franciscanos y dominicos, con un maestro general, quien, en dependencia directamente del pontífice, tenía autoridad sobre todos los frailes de su orden, y como bien dijo Ricardo, eso no ha cambiado hasta la actualidad.
puso a disposición del papado una fuerza de incalculable incidencia histórica, ya que muy pronto los franciscanos y los dominicos actuaron, de hecho, al margen de toda autoridad episcopal. Así pues, la estructura diocesano-metropolitana de la Iglesia, vigente hasta el siglo XII, se vio quebrantada. Esto quiere decir que ya no iba a ser un diácono el que gobernara absolutamente la ciudad donde se encontraba, un padre, pues, un cura de iglesia, sino que ahora iba a tener a estas órdenes mendicantes también a su lado, con una capacidad, diría yo, mucho mayor que la que tiene un diácono que pertenece a la jerarquía católica, porque el diácono tiene que, perdón, el padre tiene que responder a la jerarquía católica y el franciscano o el dominico responden al franciscano o al dominico y no tienen que responder a la jerarquía de todas en estos niveles, sino digamos en niveles ya muchísimo más grandes dentro de las altas direcciones eclesiásticas. Entonces, las órdenes mendicantes fueron la longa manus del papado, la mano larga del papa. Eso suena de cotorro. Incluso en el plano político, como ocurrió con el emperador Federico I, cuando en 1239 fue excomulgado por el papa Gregorio IX, protector de los franciscanos. Las órdenes mendicantes, mediante sus predicaciones, difundieron la noticia entre los súbditos del emperador y presentaron a este como un protector de herejes. Y es así entonces que surgen las dos poderosísimas órdenes mendicantes, que son los dominicos y los franciscanos. A continuación vamos a hablar de la otra orden, que va a ser la de los carmelitas, de la cual nos va a hablar el maestro Ricardo. Adelante, mi estimado, le cedo otra vez el micrófono. Muchas gracias, Mitlato. Gran resumen y gran análisis de esta orden de los dominicos, ¿no? Que, como mencionas, a diferencia de los franciscanos, va a tener un papel más activo, digamos, en la persecución de estos grupos heréticos, ¿no? Como el papado no podía estar en todos lados, pues iba a tener ahí a sus, digamos, a sus orejas o a sus células de acción ante estos grupos pues más populares, ¿no? Entonces ahí pues estos dominicos se van a dedicar casi a cazar brujas, ¿no? Totalmente, mi Richie. Sí. Pero bueno, ahora sí, pasando a lo que son los carmelitas descalzos, bueno, pues estos van a tener su origen en el siglo XII, ¿no? Entre 1189 y 1191 está más o menos el origen de los primeros grupos de, pues, carmelitas, ¿no? ¿Y por qué se les va a denominar carmelitas? Bueno, antes de mencionar eso, el nombre oficial de la orden es el de Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ¿no? Sus fundadores pues fueron un grupo de misioneros que se van a sentar a orillas del Monte Carmelo, precisamente de ahí viene lo de carmelitas. Este monte pues está ubicado en la costa mediterránea de Israel. Ellos pues van a tomar como inspiración la vida eremítica del profeta Elías, ¿no? Para llevar ellos esta práctica eh, al igual que el profeta, ¿no? Eligieron dicho lugar ya que según la tradición cristiana, pues ese Monte Carmelo ha sido escenario de diversas apariciones de la Virgen del Carmen, ¿no? Que pues lleva el nombre de Virgen del Carmen precisamente también por el monte, ¿no? Ellos pues van a asumir a semejanza del profeta Elías, van a asumir la vida eremítica, ¿no? Además, pues lo van a hacer como oposición y como reforma también al movimiento monástico, ¿no? Ellos se van a oponer un poco a esta cuestión monástica de otros grupos religiosos, ¿no? Ellos más bien se van a retirar a lugares apartados como cuevas, como, bueno, en un principio pues a este monte, ¿no? Y se van a establecer ahí a vivir casi en sintonía con la naturaleza, ¿no? Eh, bueno, pues para poner un poco en contexto sobre quién fue Elías, que él no es, cabe mencionar, él no es el fundador de la orden, pero él fue la inspiración de estos misioneros para fundar la orden. Pues Elías es la forma helenizada del Elijayu, ¿no? Que en hebreo significa mi Dios es Yahvé, hablando del profeta Elías. Él pues era originario de Tishbe, región de Galad, al oriente del río Jordán. Eh, de acuerdo con el Antiguo Testamento, en la parte de los libros históricos, más específicamente en Reyes, se hace alusión a otro libro que se va a llamar el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
En este, pues, el profeta reprocha a un rey israelí de aquel entonces, el rey Ayab, su matrimonio con una cananea, ¿no? Llamada Jezabel. Y pues esta cananea tenía además un origen fenicio, ¿no? Esta Jezabel pues va a restablecer el culto al dios Baal, ¿no? Y va a mandar a asesinar a los profetas de Yahvé y bueno, como castigo de esta acción, Yahvé va a enviar una sequía al reino de Ayab, ¿no? Elías, pues ante esto se va a ocultar en la región de Serepta, donde va a haber una viuda que lo va a alejar, y este como agradecimiento va a resucitar al hijo de esta viuda, ¿no? Y esta es la primera vez que se habla de la resurrección pues prácticamente en toda la Biblia, ¿no? Es la primera mención que se hace a un acto de resurrección. Más tarde en el Nuevo Testamento, pues veremos cómo, además de que Cristo resucita, pues también va Cristo también digamos, en su paso eh, durante su periodo de predicación, pues también va a resucitar algunas personas, ¿no? Tras vencer a Jezabel y su dios, Elías va a huir al desierto y se va a esconder en el monte Horeb, ¿no? Donde va a vivir el resto de su vida, ayudado por Yahvé. Pues Yahvé ahí le va a ayudar a conseguir comida, a conseguir agua, a conseguir fuego, a conseguir refugio, etcétera, ¿no? De ahí es de donde viene el ejemplo que los carmelitas van a tomar, ¿no? De este profeta. Por eso ellos van a asumir esta cuestión de la vida como ermitaños, ¿no? Y bueno, pasando ya a lo que va a ser la fundación de esta orden de los carmelitas, entre el año 1206 y 1214, estos carmelitas o estos primeros carmelitas ermitaños van a pedir al entonces patriarca de Jerusalén, un tal Alberto Abrogardo o Alberto de Jerusalén, que les redacte una regla, ¿no? O la récula, es decir, una forma de vida a la cual pues se van a someter ellos, ¿no? Eh, Régula significa, bueno, más bien la récula que adoptaron fue vivir en obsequio de Cristo, de Jesucristo, sirviéndole fielmente con corazón puro y con buena conciencia. Esa va a ser su regla bajo la cual se van a someter. Para el año de 1247, el Papa Inocencio IV va a aprobar la regula de San Juan de Acre, que va a estar redactada por este Alberto de Jerusalén, y mediante la cual pues se funda oficialmente la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ¿no? Y se le va a otorgar el estatus jurídico de orden mendicante, ahora sí, perteneciente al clero regular. El proceso de expansión de la orden va a comenzar a partir del siglo XIII, o más bien a lo largo del siglo XIII. Esta orden, pues, debido a la vida que había en Tierra Santa, pues se vieron obligados a desplazarse, ¿no? De ese lugar de origen, debido pues a la hostilidad de los pueblos sarracenos y pues, de los turcos y de otros pueblos, ¿no? Y pues sus intentos por controlar los territorios que comprenden la actual Israel y por supuesto Jerusalén. A partir de entonces la orden va a comenzar a expandirse y termina por establecerse en buena parte de Europa, ¿no? En algunos de los lugares a los que llegaron pues ahora sí que para quedarse, fueron Chipre, Sicilia, Francia, Inglaterra y por supuesto España, ¿no? Para el año de 1291 se va a dar la caída de San Juan de Acre, que pues a este hecho se considera como la caída del último bastión cristiano en Jerusalén, que pues esta pues era una fortaleza cristiana y cayó a manos del sultanato mameluco de Egipto, ¿no? Que este sultanato pertenece a una rama sunita del Islam, ¿no? Este hecho además también representa el fin de las cruzadas en Tierra Santa y además pues también la desaparición de los carmelitas en el Monte Carmelo, ¿no? Van a tener que salir de ahí de manera definitiva. La orden posteriormente ya instalada en territorio europeo pues va a asumir dos vertientes, ¿no? O dos formas. Una va a ser la misionera activa, esto es pues hacer misiones, ¿no? Dedicarse a la predicción del Evangelio y dedicarse a ser misioneros. Y la otra vertiente va a ser la urbana contemplativa, ¿no? Esto quiere decir recluirse en un convento o en un monasterio para pues dedicarse a estudiar el Evangelio y a orar, ¿no? Eh, Luego va a haber un proceso en esta orden que va a ser el de su reforma y su división, ¿no? Y esto se va a dar en España en el año de 1562, ¿no? Donde Santa Teresa de Jesús, en colaboración con San Juan de la Cruz y el padre Jerónimo Gracián,
llevan a cabo una reforma en el seno de su congregación que llevará a la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos o Teresianos, ¿no? La cual a su vez se va a independizar de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ¿no? Y estos son los carmelitas que conocemos, los carmelitas descalzos más específicamente, ¿no? Eh, en el año de 1585, o más bien de 1585 a 1614, los carmelitas descalzos van a llegar al virreinato de la Nueva España, ¿no? Durante ese lapso, pues van a administrar la parroquia de San Sebastián en la Ciudad de México, en el centro histórico, y también van a fundar otros conventos, ¿no? Van a fundar 3 conventos de Nuestra Señora del Carmen en Atlixco, Puebla, otro en la Ciudad de México y otro en Celaya, ¿no? En Guanajuato. Van a fundar otro en Puebla, que va a ser el de Nuestra Señora de los Remedios, otro en Valladolid, que actualmente es Morelia, Michoacán, que va a ser el de Nuestra Señora de la Soledad, en Guadalajara, el de Nuestra Señora de la Concepción, en Querétaro, el de Santa Teresa de Jesús, en Coajimalpa, en la CDMX, el del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen, y en Coyoacán, también en la Ciudad de México, el Colegio de San Ángelo, ¿no? Actualmente en México, pues la orden tiene un carácter únicamente de urbana contemplativa, ¿no? Ahora solamente se dedican pues a estudiar el Evangelio, ¿no? Y a mantener una vida pues de reclusión en el monte, ¿no? Bueno, no en el monte, más bien en el monasterio o en el convento, ¿no? Y pues en realidad es todo lo que hay que decir de esta orden de los carmelitas, Mitlato. Estimado Ricardo, si yo, por ejemplo, de los dominicos, pues Oaxaca, ¿no? Santo Domingo de Guzmán es el principal convento e iglesia de la Sí, ciudad de Oaxaca. Y Oaxaca era de los dominicos, básicamente. Muy buen dato el de los es carmelitas. correcto. El desierto de los leones, ¿no? Era de ellos. Sí, Y hoy seguimos hablando, no se preocupen, todavía, todavía queda una orden mendicante más. Luego vamos a las universidades y también eso va a repercutir en nuestros días. Excelente aporte, mi estimado Ricardo. Y vámonos ahora gracias, gracias. con los agustinos de San Agustín de Hipona, quien nace en Tagaste, al norte de Argelia, en el 354 y muere ahí mismo en el 430. Creó en el norte del África romana un movimiento monástico masculino y femenino basado en la vida comunitaria de gran fuerza y novedad, para el que redactó una regla. Este monacato no sobrevivió a las invasiones bárbaras e islámicas y terminó desapareciendo hacia el siglo VIII. En el siglo IX, Carlomagno impuso en los territorios cristianos de Occidente con carácter exclusivo la regla benedictina, pero el recuerdo del monacato agustiniano nunca desapareció, resurgiendo en el siglo XI y expandiéndose por Italia en el siglo XII. El origen de los ermitaños de San Agustín hay que buscarlo en la denominada Gran Unificación del 1256, por la cual diversos grupos de eremitas y religiosos se fusionaron. Esta nueva orden, cuyos miembros eran más conocidos con la denominación de agustinos, tuvo enseguida, por imperativos de cultura, dignidad de vida y participación en la realidad de la Iglesia, un peso y una relevancia notables. En 1352, el Papa Juan XXII decretó que el sacristán del Palacio Apostólico debería siempre ser un miembro de la orden, cuyas tareas además incluían ser guardián del sagrario, confesor del Papa y su bibliotecario. Cuando la Biblioteca Vaticana creció y se reorganizó en 1481, se escogió otro bibliotecario. Alejandro VI confirmó esta misión, garantizándola para siempre a un miembro de la orden mediante una bula promulgada en 1497. Entre los sacristanes destacados se encuentran el venerable Giuseppe Bartolomeo Malocchio, confesor del Papa Pío VII, y Angelo Rocca, que gracias a la aprobación del Papa Paulo V fundó la primera biblioteca pública de Roma, la Biblioteca Angélica en el convento San Agustín. Básicamente esto es lo más importante de los agustinos a nivel medieval, pero los agustinos siempre han sido como que han estado ahí, digamos, ¿no? Son los todólogos de la Iglesia Católica, o dicho de otra manera, también pueden ser considerados los primeros archivistas y bibliotecólogos de la Iglesia Católica y quizás también dentro de la historia medieval.
no solo los diferentes monacatos europeos se encargaban de ello, digamos que la curia de los agustinos se encargó de llevar pues las cuestiones pesadas, por así decirlo, dentro de la iglesia católica, como pues es lo inherente a la jerarquía papal. Cabe mencionar que todos estos sucesos de las órdenes monásticas y demás se dan, por ejemplo, antes de la Guerra de los 100 años, de la cual hablábamos, y también se dan como una consecuencia de las cruzadas y van a empezar a tejer un camino que ellos mismos van a elaborar bajo la mano del Papa, vamos a decirlo desde esa manera. Tenemos un Papa franciscano en estos días, que siempre han sido ahí los fuertes en estas cuestiones de llevar la palabra de la fe por diferentes áreas. Si ustedes vieron Silencio de Martin Scorsese, ahí verá también a los franciscanos rifándose con todos los señoríos japoneses de aquellos días. Llegamos como que a este pequeño lapso donde ahora vamos a pasar a lo que va a ser la escolástica, las universidades y a Santo, Santo Tomás de Aquino, no, Santo, perdón, disculpen. Sí, Santo Tomás de Aquino como uno de los máximos representantes de este movimiento, pero antes de pasar a eso, algún comentario a este respecto que de lo que hemos expuesto, mi estimado Ricardo, hasta este punto. Digo, igual adelante vamos a retomar. Creo que ahora sí va a haber bastante que debatir, o quizás ya no, pero a este punto, algo que comentar, mi estimado. Pues quizá mencionar que pues cada una de estas órdenes, a pesar de que tienen un objetivo, digamos, matriz, que va a ser pues predicar el evangelio básicamente, eh, se van a comportar de distinta manera, ¿no? O la van a hacer de distinta forma, ¿no? Como bien mencionabas, pues los dominicos lo van a hacer pues organizando quizá todo el conocimiento que la cristiandad había recopilado hasta este momento como bibliotecarios o como archivistas. Por su parte, pues lo que mencionabas de los dominicos, ¿no? Que ellos van a dedicarse más bien pues a la persecución de estos grupos anticlericales. Por otro lado, pues quizá los más apegados pues al ascetismo y a todas estas cuestiones de vivir en pobreza y de ayudar al prójimo, pues van a ser los franciscanos, ¿no? Pero dentro de los mismos franciscanos también va a haber una serie de procesos a la muerte de San Francisco de Asís que van a terminar pues por desvirtuar a la orden, ¿no? Porque pues van a surgir ahí facciones que van a querer, pues lo que se le había propuesto a San Francisco, ¿no? Que era crear cardenales o formar ya eclesiásticos mayores dentro de sus filas. Pues estos nuevos dirigentes de la orden van a abocarse a esas cuestiones, ¿no? Por su parte, los carmelitas pues también no llevan como que una vida de ascetismo, y ahí también lo interesante es que los carmelitas más tarde, eh, de la mano de Santa Teresa de Jesús, van a, van a comenzar a aceptar mujeres, ¿no? En la orden se van a empezar a aceptar, pues, las hermanas carmelitas descalzas, ¿no? Que incluso, pues, aquí en México, yo me formé en un colegio durante la primaria y la secundaria, me formé en un colegio, pues, fundado por carmelitas, ¿no? Carmelitas descalzas. Entonces ellas también van a tener un papel sumamente importante tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, y posteriormente también en el Virreinato de la Nueva España hasta nuestros días. Todas y cada una de ellas van a tener relevancia en este sentido. Y solamente dejarlo ahí quizá también como sorpresa o como, como un pequeño preludio, pues de la orden de los agustinos va a surgir al que van a conocer también como el anticristo, ¿no? Este Martín Lutero, este agustino de origen alemán, que va a terminar pues dividiendo quizá por una vez definitiva a la Iglesia Católica, ¿no? Él va a iniciar las reformas protestantes, pero pues eso quizá lo mencionaremos en los capítulos que vienen. Es correcto, cuando entremos ese tema tan valioso que es el cisma protestante, tocaremos ese punto sobre
sobre Martín Lutero. Bien, ahora entonces procedemos ya para concluir este episodio a lo que va a ser pues la fundación de las universidades en Europa, que igual permean hasta nuestros días. Reitero con Santo Tomás de Aquino como uno de sus grandes expositores. Barranco, esto pues, espero que sea rápido. El origen de las universidades. Las 7 tienen un preludio que van a ser las 7 artes liberales, que van a ser el trivium y el quadrivium, que vienen desde la época griega, se van a mantener ahí, no se movieron durante la época medieval. Van a morir quizás cuando hay una transición, cuando se parte el Imperio Romano en Oriente y Occidente, ¿no? La enumeración de 7 artes liberales ya aparece en una obra del escritor latino Martianus Capella, Satiricon o de Nuptis Philoge et Mercuri, et decemten artribus liberalibus libri novem, entre el 410 y 429. En la segunda mitad del siglo VI, Casiodoro procuró cristianizarlas, sistematizarlas como un cuerpo enciclopédico de conocimientos en sus instituciones Secularium Literarum, y se usó en las escuelas monásticas y catedralicias de la Alta Edad Media, generalizándose el concepto que se fijó particularmente a finales del siglo VIII, cuando Trivium e Quadrivium se adoptaron como currículo educativo por Alcuino de York para la Escuela Palatina de Aquisgrán. Así se dividían los dos grupos de estudio. El trivium, que significa en latín 3 vías o caminos, agrupaba las disciplinas relacionadas con la elocuencia. Según la máxima gramatical, loquitur dia vera docet ret verba colorat. La gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a buscar la verdad, la retórica colorea las palabras. Así comprendían la gramática con lengua, la dialéctica con la razón y la retórica con el tropus o las figuras. El quadrivium significa 4 caminos y agrupa las disciplinas relacionadas con las matemáticas, según la máxima ar numerat, geo ponderat, as coli astra, mus canit. La aritmética numera, la geometría pondera, la astronomía cultiva los astros, la música canta. Arcuitas, un filósofo que nació en el 428 y murió en el 347 a.C., sostuvo que la matemática estaba constituida también por tales disciplinas, y se estudiaba así la aritmética con los números, la geometría con los ángulos o los ángulos, y la astronomía con astra o los astros, y la música con tonus o los cantos. Desde mediados del siglo XI, la cultura experimentó un profundo cambio ligado a las transformaciones socioeconómicas en Occidente entre los siglos XI y XIII. La cultura dejó lentamente de ser privilegio, como en la época carolingia, de algunos clérigos y monjes y de la alta aristocracia. En las ciudades cada vez fueron más necesarios juristas para los tribunales, secretarios para los mercaderes y clérigos letrados para las oficinas municipales y las cancillerías de los grandes príncipes y señores. Pero hasta bien entrado el siglo XI, el mundo cultural del occidente cristiano, heredero directo del periodo carolingio, siguió centrado en los monasterios y sus escuelas. Durante el siglo XII, la escuela catedralicia fue la escuela urbana por excelencia, pero en el siglo XIII, la universidad sería la institución que, surgida generalmente de aquella, acabaría suplantándolo. Le Goff dice que el siglo XIII fue el siglo de las universidades, porque lo era de las corporaciones. Sin embargo, el desarrollo de las corporaciones universitarias fue lento y estas se fueron consolidando mediante una serie de conquistas sucesivas frente a los poderes locales, eclesiásticos y laicos y al poder real o imperial. Los primeros indicios de estas tendencias corporativas se manifestaron a finales del siglo XII. En algunas escuelas catedralicias empezó a imitarse poco a poco el sistema gremial y sus miembros comenzaron a organizarse corporativamente. Estas primeras formas de agrupación fueron denominadas universitas. Su objetivo era regularizar la enseñanza, garantizar que quien aspiraba a ser admitido en la sociedad de maestros tenía nivel adecuado y defender los intereses de los miembros de las corporaciones frente a presiones externas. Una de las primeras universidades, la Universidad de Nápoles, fue fundada en 1224 por parte de Federico II, quien ya estableció reglamentos de estudio y títulos que se concederían en dicha universidad. La Universidad de París, a inicios del siglo XII, empezó con su
y digamos que fue su inicio. Eh, y a los barrios de estudiantes universitarios se les denominaba como barrios latinos, debido a que el latín era la lengua regia entre estos. Aquí hay que hacer un apunte, ¿no? Cómo ha cambiado el término de barrios latinos a decir ahora barrios latinos, ¿no? En la actualidad tienes que decir barrios latinos, yo, ¿no? Para que te puedan comprender en la Unión Americana. Entonces, en 1209, Inocencio III invita a los maestros de las universidades a establecer normas para regular a los docentes. En 1129, la Universidad de París consiguió definitivamente la autonomía después de unos sangrientos enfrentamientos entre el poder real y los estudiantes. Ya saben, los estudiantes siempre armando el argüente, por aquí y por allá desde tiempos inmemoriales. Siempre de Finalmente, revoltosos, ¿no? sí, hombre, finalmente en 1231 se restableció la paz por la bula Pares Scientiarum de Gregorio IX, que sirvió como carta magna de la Universidad de París. La Universidad de Bolonia, a finales del siglo XI, especializada en derecho romano, tuvo mucho auge en aquellos tiempos entre las poblaciones europeas o entre la población de Europa, y hacia el 1230 la Universidad de Bolonia quedó definitivamente establecida mediante una serie de privilegios de distinta procedencia, imperiales, pontificios y comunales. En 1208 y 1209 estalló un conflicto entre los ciudadanos de Oxford y los estudiantes. Aquí cabe mencionar que cuando en 1207 se pelean en París, ya perdí aquí el dato, pero bueno, de lo que estábamos platicando, muchos de los profesores y estudiantes curiosamente huyen hacia Inglaterra y se establecen en Oxford, que ya tenía distintas escuelas catedralicias, pero digamos que no traían todavía este corpus jerárquico que ya se había establecido en la Universidad de París. Entonces, en 1908 y 1909 estalló un conflicto entre los ciudadanos de Oxford y los estudiantes. Otra vez, estudiantes contra ciudadanos, ya saben, como bien dice Richie, revoltosos, ¿no? Que el 2 de octubre no se olvida y cosas así. Esto provocó la dispersión de escuelas, profesores y alumnos y se trasladó que regresaron a París, Reading y sobre todo Cambridge. Es decir, que Cambridge se funda de esta problemática que tuvo en Oxford de ciudadanos y estudiantes, huyen, entonces, bueno, se establecen en Cambridge otros, y es así que surge también la Universidad de Cambridge. Esta emigración tuvo una doble consecuencia: la fundación de la Universidad de Cambridge, como lo he mencionado, y la obtención de los privilegios jurisdiccionales que reclamaba Oxford. En 1214 se recibieron los primeros estatutos, profesores y alumnos quedaron subordinados bajo la jurisdicción eclesiástica y el Papa nombró un canciller, escogido por el obispo de Lincoln entre los doctores, quien se convirtió en el jefe de la corporación universitaria, y también es así como vemos que surge el bonito mundo de la academia y la investigación, el cual parece ser que lleva también unos 500 años de mínimo ahí varado y atorado y demás cuestiones. Pero esa es otra historia, ese es otro tema. ¿Verdad, mi estimado Ricardo? Así es, eso ya le tocará a la chava, ¿no? De Tratar explicar. de salir de ese bache. En la península ibérica, Alfonso VIII creó, a partir de lo que era una escuela episcopal, la Universidad de Palencia en 1212 y Alfonso IX la de Salamanca en 1218. Y en 1254 sería confirmada la Universidad de Salamanca por una bula de Alejandro IV. Posteriormente también fue creada la de Valladolid a mediados del siglo XIII. Alfonso X publicó en las 7 partidas una verdadera legislación universitaria que establecía la organización de los estudia y reglamentaba la disciplina interna, las jurisdicciones, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera muy rápida, quizás de una manera muy breve, pero concisa, hemos logrado ver cómo la Iglesia Católica establece universidades que van a ser fundamentales y trascendentales, diría yo, en la actualidad y quizás desde aquellos días, para la vida del mundo, ¿no? Cabe mencionar que en Cambridge Newton va a descubrir, o bueno, va a esgrimir sus teorías sobre la física, que en Oxford va a dar cátedra Thomas Hobbes, y me podría seguir adulando a los ingleses, pero he de reconocer que también la Universidad de Salamanca y la de París, no se diga, pues también han tenido grandes, grandes mentes pasar por sus aulas.
antes de pasar un relato que tengo de cómo era el día de los estudiantes en aquellos tiempos, quisiera escuchar los comentarios de mi estimado Ricardo a este respecto. ¿Cómo ves a estos estudiantes revoltosos que parecieran no han cambiado y que la academia tampoco ha cambiado en 500 años, 800 años? Pues sí, ¿no? Siempre con sus demandas y siempre con sus, con pues molestando, ¿no? Para cambiar las cuestiones escolásticas en aquellos tiempos, etcétera, ¿no? Y la academia, pues en ese tiempo dominada por la iglesia, pues obviamente les iba a poner un freno a muchos de estos muchachos revoltosos, ¿no? Eh, Algo que me resulta paradójico, Mitlato, es, bueno, no tanto paradójico, ¿no? Sino más bien, eh, digamos, a nivel popular o a nivel cultura popular, se tiene una imagen del medievo o de este periodo que comprende, digamos, de la caída del Imperio Romano a la caída de Constantinopla como un periodo de oscuridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo estaba regido por la iglesia, ¿no? Pero a su vez, digamos que hay que mencionar las dos caras de la moneda, pues la iglesia fue la que contribuyó a desarrollar pues estos centros de enseñanza, estos centros de investigación y pues estos centros de formación de académicos que hasta la actualidad siguen reflexionando y pensando sobre el mundo, ¿no? Que son las universidades. Nosotros pues también somos egresados de alguna universidad, algunos ya con título, como es tu caso, Mitlato, como todo un licenciado, otros pues somos más baquetones y solamente tenemos el título de pasantes, pero bueno, ya vendrán cosas mejores. Este, pero sí, ¿no? O sea, cuando hablemos de la Edad Media, pues quizá hay que replantearnos esta idea que tenemos de una época oscura, de una época digamos, de estancamiento social, cuando no, hemos visto durante toda esta serie de episodios toda la serie de dinámicas sociales, de dinámicas culturales, de dinámicas intelectuales que ha habido durante toda la Edad Media, ¿no? También es una época en la que florecieron estilos artísticos como lo fue el románico, como lo fue el gótico, etcétera, ¿no? También van a sentar las bases para lo que va a ser el Renacimiento posteriormente. Eh, y pues las universidades no se digan, ¿no? Son esta expresión pues de esa necesidad de, de crear centros de educación, centros de enseñanza, centros de investigación y además pues también centros de donde albergar todo ese conocimiento, porque estas principales universidades que se construyeron también van a tener sus bibliotecas, ¿no? En las cuales pues van a albergar muchísimo del conocimiento que tenemos en la actualidad, pues de estos periodos, ¿no? Que si no fuera por eso, ahorita no estaríamos hablando de absolutamente nada porque pues no tendríamos acceso a toda esa información, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que aquí lo rescatable que puede tener la iglesia como institución, pues fue esta iniciativa de crear las universidades, ¿no? Hoy seguimos ahorita en el debate, mi estimado Richie. Amigo Radio ¿Cómo no? ¿Cómo Escucha, no? estimado Ricardo, o quien esté en este bonito podcast, o reitero lo que sea que es. Si usted se siente identificado con el siguiente relato, quiere decir que pues ha perdurado el medievo hasta nuestros días, o quizás la sociedad no ha cambiado tanto como creemos, y también demuestra que pues somos más occidentales que otra cosa, ¿no? El estudiante universitario Así es. solía levantarse entre 4 y 5 de la mañana. Después de oír misa de 5 a 6, asistía a clase hasta las 10 de la mañana. Hacía entonces una pausa para tomar su primera colación del día, que consistía normalmente en un poco de carne de buey y una sopa espesa hecha con salsa del asado mezclada con avena. Después volvía a clase hasta las 5 de la tarde, tomaba entonces una cena tan frugal como la comida y al terminar repasaba sus notas hasta las 9 o las 10 de la noche. Dicen algunos informes de la época que al término del día, los estudiantes de Cambridge dedicaban media hora a pasear o corretear porque de esa manera no tendrían que acostarse con los pies fríos. Este es un pequeño relato de cómo era la vida en las universidades
en aquel lejano 1229, ¿verdad? Eh, y pues, ¿qué tanto ha cambiado la vida de un estudiante hasta nuestros días? Pues quizás no mucho, ¿no? Debo mencionar de una vez que aquí tomé mis apuntes, ¿no? Salvat, Historia Universal y La Edad de la Fe de, ¿cómo se llama esta? The Time Life. Los recomiendo realmente de vez en cuando estén en las segundas. Adelante. Bien, vamos ahora tantito con Santo Tomás de Aquino para dar paso a la plática o el diálogo que queramos aquí mantener, mi estimado Ricardo y yo, y dar por concluir este programa que me ha parecido, sin lugar a dudas, de los mejores que hemos tenido hasta el momento. Ya el tiempo dirá cuál es el que más gusto tendrá con la audiencia. Rápidamente, Tomás de Aquino, que nace en el 1224 y en 1274. Ay, perdón. Ahorita les digo dónde nació, se me barrió ahí ese dato. En Italia, en Rocaseca, Italia. Morirá en Fossanova, Abadía de Fossanova, Italia también. Es uno de los más eminentes e influyentes pensadores en la historia de la Iglesia Católica, quien destaca por su capacidad para integrar y armonizar las variadas fuentes de la tradición intelectual que heredó, y por la claridad, concisión y orden de su pensamiento y de sus obras escritas. Aunque fue por profesión teólogo, Tomás escribió abundantemente sobre cuestiones filosóficas, haciendo sustanciales contribuciones en diversos campos, especialmente en filosofía del conocimiento, antropología filosófica, teoría de la acción, ética, teoría del derecho y sobre todo en metafísica. El pensamiento filosófico de Aquino es uno de los más influyentes de la teurgia cristiana, especialmente en la Iglesia Católica Romana, obviamente, y se le reconoce como un importante empirista de tradición aristotélica que influyó en el desarrollo posterior de la filosofía occidental. Entre otras cosas, Aquino sostenía que para el ser humano era imposible adquirir cualquier conocimiento verdadero sin ayuda de Dios, ya que es este último quien tiene el poder de transformar el intelecto en acto. Decía, no obstante, que los seres humanos sí tenemos la posibilidad de conocer una parte del mundo de manera natural, sin intervención divina, y había entonces dos tipos de componentes del conocimiento verdadero. Por un lado, la verdad se conoce a través de la razón, es decir, por revelación natural. Y por otro lado, la verdad se conoce por medio de la fe, que se corresponde con una revelación sobrenatural. Esta última es accesible por medio de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de los profetas, mientras que la primera tiene que ver con la naturaleza humana. En una de sus grandes obras, La Suma Teológica, sostiene sus argumentos ontológicos sobre la existencia de Dios. Hay 5 vías que se corresponden con 5 cualidades de Dios y son, por lo tanto, pruebas racionales de su existencia. La vía primera es un Dios en simple, no se descompone en partes más simples. La vía segunda es Dios es perfecto, a diferencia de cualquier otro ser, no le falta nada. La vía tercera, Dios es infinito, porque su naturaleza es distinta de la finitud de la física. Vía cuarta, Dios es inmutable, su esencia y carácter no se modifican. La vía quinta, Dios es unidad, no se diversifica dentro de sí mismo. Asimismo, Tomás de Aquino sostiene que la existencia de Dios puede comprobarse a través del movimiento de los objetos, a través de la jerarquía de los valores y los elementos del mundo, y a través de cómo están ordenados los cuerpos naturales y a través del mundo de las posibilidades. Obviamente todos estos escritos fueron condenados como heréticos por parte de los clérigos de aquellos días, y a la muerte de Santo Tomás de Aquino fueron prohibidos, y 100 años después, en el 1374, ya fueron reabiertos de nuevo, pensando que quizás ya nadie le iban a importar. Pero como ya hemos visto, con el arranque de las universidades, con derecho principalmente, con medicina como sus primordiales puntas de lanza, al mismo tiempo de haber creado una jerarquía como la academia, pues ya suelta una bola de nieve que llega hasta nuestros días. Y si usted ha medio leído a algunos autores filosóficos, entiéndase Descartes, entiéndase Hegel, el mismísimo, no sé si me ocurre ahorita Marx, se me ocurren muchísimos autores, Kant, ¿no? También me estoy aventando toda la escuela clásica alemana, ¿verdad? Eh, el mismo Rousseau y muchísimos otros, pues toman este principio de Tomás de Aquino de una verdad por la razón y una verdad por la fe, y una conjunción en su todo, ¿no? Una dialéctica constante.
entre el ser, el espíritu y la naturaleza, que ya posteriormente pues se irán más lejos muchos otros autores. Cabe mencionar que estos estudios que hace o que retoma Santo Tomás de Aquino los hace basados en Aristóteles, en la metafísica de Aristóteles, que la metafísica de Aristóteles está muy, muy, muy pacheca. La he intentado leer varias veces y nomás no entiendo nada, pero de lo poco que entiendo es que uno está aquí y a la vez no está aquí, y a su vez cuando uno no está aquí es porque realmente está aquí, ¿no? ¡Wow! Increíbles mis sencillas explicaciones de Aristóteles. Y bueno, de aquí ya se desprenden muchas cuestiones que impactan en nuestros días. Cabe mencionar también que muchas de las universidades importantes de este país, como el ITAM, la Universidad de las Américas, la Iberoamericana, la Salle, etcétera, 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 pertenecen aún hoy en día a estas órdenes bendicantes de las cuales hemos platicado. Y entonces ahora sí habrá un pequeño debate, un intercambio de ideas con mi estimado Richie, de todo esto que hemos hablado, mi estimado, y que recae enteramente en nuestros días, y con todo también lo que tú has estudiado de filosofía y demás cuestiones. ¿Cómo ves todo este asunto? Y pues realmente este es un parteaguas que debería de considerarse antes quizás que el Renacimiento, desde mi perspectiva. Pues sí, Mitlato, paradójicamente, todos estos filósofos de los que hiciste mención, algunos idealistas, otros racionalistas, Marx materialista, pues todos tienen algún punto en común, ¿no? Que pues es haber leído a los clásicos, haber leído a los filósofos medievales, en este caso a un filósofo medieval cristiano como es Santo Tomás, ¿no? Y esta cuestión del racionalismo, curiosamente, va a ser el mismo racionalismo, pero desarrollado de diferente manera durante el periodo de la Ilustración, el que va a terminar por matar a Dios, ¿no? El que va a terminar a decir que pues Dios no es quien rige nuestras vidas, ¿no? Y que lo que existe no es inteligible gracias a Dios, sino gracias a la razón, ¿no? Y ahí pues, no sé, me resalta Descartes, ¿no? Con su planteamiento de la duda metódica, el racionalismo, y el mismo Hegel, ¿no? Que va quizá a transformar esta idea pues, de un espíritu, eh, más bien de una entidad todopoderosa y toda omnipresente como va a ser Dios. Él lo va a cambiar hacia el espíritu absoluto, ¿no? Este espíritu absoluto es el que da sentido a la historia y es el que da sentido a las acciones de los humanos, o más bien es quien maneja las acciones humanas, ¿no? El ser humano se desarrolla en el mundo para la realización del espíritu absoluto, de acuerdo con el pensamiento de Hegel, ¿no? Aquí vemos cómo pues estamos hablando de varios siglos de diferencia y la idea sigue siendo la misma, ¿no? Esta cuestión de que pues son entidades superiores a la comprensión humana las que manejan los hilos de nuestras vidas, ¿no? Solamente será Marx el que va a decir, no, la cosa no va por ahí, ¿no? Pero pues eso ya también es otra cuestión, ¿no? Él va a decir que son los hombres los que hacen la historia, su naturaleza, como lo mencionabas en otro episodio. Marx va a decir la naturaleza del hombre es la historia, ¿no? O es como su segunda naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque es él quien la desarrolla para sí, ¿no? Es él quien transforma el mundo y es él quien transforma la historia, ¿no? Eh, pero sí, quizá este episodio sirva como para poner como un poco en contraste todo esto que comentaba, ¿no? De la cuestión de la idea que se tiene de oscurantismo sobre el periodo medieval y sobre todo, pues, mucho marcado pues, por la influencia que tuvo la Iglesia Católica en la vida de las personas durante dicho periodo, ¿no? Otra cosa que me resultaba interesante que mencionabas es cuando leíste ese pequeño relato de la vida de un estudiante en la universidad inglesa del siglo XII o del siglo XIII, pues esta cuestión que decías, ¿no? Si usted se siente identificado, quiere decir que a lo mejor seguimos siendo medievales, ¿no? Y ahí, pues, retomando un poco a Legov, a la historia de las mentalidades, pues, efectivamente, ¿no? La mentalidad se mueve en el ámbito de lo inmóvil, ¿no? De lo que es quizá uno de los elementos de más larga duración que puede haber, ¿no? La mentalidad, su proceso de cambio, de transformación es quizá el más lento de todos, ¿no? Por eso, pues, la verdad yo sí me sentí identificado con algunas cuestiones, con esa cuestión
levantarte temprano, desayunar, tomar tus notas, etcétera, pues son cosas que a veces hasta con nostalgia se miran de la vida universitaria, ¿no? Que pues nosotros ya pasamos por ahí hace unos cuantos ayeres, ¿no? Y Pero sí, muy, muy interesante todo este episodio, como bien mencionas, Mitlato, sirve para muchas reflexiones. Ha sido interesante, la verdad. también me faltó mencionar que el principio de las universidades era en chocitas, vamos a llamarlo así, en paja, ¿no? Era un maestro y dos estudiantes. Que al principio los estudiantes no eran nada jóvenes ni burócratas, sino que era gente de dinero que pagaba a los monásticos en este caso, para que pues, medio les explicaran en principio los evangelios y ya pues, después empezaron a irse por otras cuestiones. También cabe mencionar que todo este conocimiento que se adquirió durante ya la etapa de las universidades medievales viene del trabajo que hicieron muchos cultos, como ponen de esa manera, árabes, muchos investigadores árabes y judíos al respecto de mantener todos los libros que en algún momento fueron considerados heréticos. Y también vemos cómo, no sé, cómo la iglesia decidió apoyar enteramente el desarrollo de las universidades. Es algo que aún después de este programa y después de mucho tiempo que he estado, digamos, metido en estas cuestiones de la iglesia y el mundo, decidió apoyarlo, ¿no? Quizás era por las fluctuaciones que había de guerra o yo qué sé, pero dio este pie para que pues, el conocimiento se generara. Si me Eh, permites, Mitlato, adelante, mi estimado Ricardo. yo podría plantear ahí quizá otra hipótesis, que lo que buscaba la Iglesia al apoyar y al desarrollar estas universidades y estos centros de investigación era precisamente acercarse a la verdad de Dios, ¿no? Lo que buscaban quizá la Iglesia y estos mismos filósofos cristianos, estos académicos cristianos, pues era explicar a Dios, ¿no? Explicar su naturaleza, explicarse todo, ¿no? Todo sobre Dios. En realidad las universidades, pienso yo, se fundaron con esa intención, ¿no? De conocer mejor a Dios, ¿no? De acercarse a la verdad de Dios. Posteriormente, pues va a haber una serie de procesos que van a ir diversificando los objetivos de estas universidades y pues posteriormente también se va a dar un proceso de secularización durante la ilustración y todas esas épocas en las que pues se va a desterrar a Dios de las universidades, ¿no? Y además, hay como que varias vertientes, que va a ser lo de las órdenes mendicantes, obviamente, la jerarquía católica del Papa y demás, que vimos que va a entera por un lado totalmente distinto, ¿no? En estos tiempos, y estas cuestiones de las jerarquías universitarias, la academia, algo que me pareció a mí importantísimo o fundamental, o no sé, me identifiqué mucho, es que Federico II es el que se le ocurre decir, ok, ya pasaste tiempo en esta universidad, pero no eres padre, yo te otorgo un título de que para el reino y para los demás tienes conocimiento en esta área. Y pues bueno, ¿qué más medieval puede haber entonces que te otorguen, que te concedan un título? Que uno no lo ve desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero ahorita que aterriza todas estas ideas, pues bueno, qué cosa más medieval que te otorguen un título. Eh, y por Puedes una, ejercer una de las profesiones libres. exactamente, ¿no? Y además te otorgan, o sea, te conceden el título firmado en este caso, ahora por una organización gubernamental, pero en aquellos días pues lo esgrimía un reino. Sí, Eh, también quería hacer mención de cómo, por ejemplo, Isaac Newton también buscaba en su principio matemática, él habla de lo que tú mencionas, ¿no? Quererse acercar un poco al conocimiento de Dios desde otras perspectivas, de cómo funciona en los designios de Dios. Era un ferviente cristiano ese Newton, inclusive dicen que murió virgen, que nunca conoció más allá de esta búsqueda incesante de Dios por ser un cristiano radical. Y bueno, pues creo que ha sido un gran programa, mi estimado Ricardo. concuerdo totalmente, mi trato ha sido muy interesante. Reitero, es como, pues quizá quitarle un poquito de mugre a todo lo que habíamos hablado, pues que se movía en el lodo, ¿no?
Ahorita pues ya, digamos que creció una flor en el lodo esta cuestión de las universidades. Las órdenes mendicantes pues van a empezar con estos principios pues de austeridad, de pobreza, etcétera, pero con el paso del tiempo, como mencionabas, van a ir desvirtuando estos objetivos y estos principios que mantenían y van a recaer, digamos, en lo que va a ser pues simplemente un enlace de la alta jerarquía eclesiástica para con el pueblo, ¿no? O sea, van a ser ese puente que va a establecer la jerarquía eclesiástica, pues con el grueso del vulgo, ¿no? Con toda la población. Sí, cerrando lo de las universidades, perdón, ahí te me acordé también. Curiosamente, de lo que también se percatan tanto rey, bueno, tanto gobierno o rey como ciudadanos alrededor de las universidades, es que el estudiante y la academia te deja dinero, ¿no? Entonces, cuando se dan estos conflictos de que se tienen que mover las universidades porque no los querían, haber conflictos con los estudiantes, los pobladores se dan cuenta que los universitarios, quienes llegan de otras partes, pues les generaban ganancias así, desde esa perspectiva. Había bonanza económica si había una universidad, ¿no? También otro desarrollo que se da. Y sí, respecto a las órdenes mendicantes que tú mencionas, pues pierden totalmente el hilo, así lo veo yo, y en su búsqueda por querer ser más beatos que el Papa, conectan muy bien con el pueblo y ya, eso los convierte en un poder fáctico. En cuanto se dan cuenta que pueden dominar al pueblo, al que fueren, se corrompen. Bueno, sí, se corrompen. Desde mi perspectiva, se corrompen totalmente y convierten a los pueblos en esclavos de las órdenes mendicantes. Que sí es muy loable su trabajo, pues sí, ¿no? Simplemente el trabajo que hicieron tanto dominicos como franciscanos en la conquista de México, prácticamente les mataron a bastantes antes de lograr pacificar a los distintos pueblos, ¿no? La conquista del norte de México requiere por sí mismo también un gran estudio a ese respecto, y aguantando, pues ahora sí que aguantando vara, como se diría coloquialmente, para tratar de llegar a esos pueblos, convertirlos y hacerlos, reitero, sus esclavos en toda la forma. Eh, Eso es una de otras perspectivas que quería mencionar. Usted, mi estimado Ricardo, ¿algo más? Ahora sí hemos estado iluminados, ¿eh? Iluminados por la gracia de las órdenes y de las Sí, universidades, ¿no? Reón, qué elevados andamos. Pues solamente quizá mencionar, ¿no? Que con respecto a esto que mencionas pues, de que se fue sufrido ese proceso pues, de evangelización por parte de las órdenes mendicantes, hubo hace algunos años, ya bastantes, yo le calculo unos 6 o 7 años, hubo una exposición en el antiguo colegio de San Ildefonso, que pues también un colegio jesuita, otra orden, era una exposición sobre pinturas que ilustraban algunos pasajes pues de los procesos de evangelización de estas órdenes, ¿no? Y todos básicamente eran retratos o representaciones de frailes y de misioneros, pues llenos de flechas, mutilados, crucificados, etcétera, ¿no? Ese fue su tortuoso camino para difundir la palabra de Dios, pues digamos, en Europa y en América, ¿no? Porque pues en todos lados les tocó. Ya posteriormente, pues les pasó un poco quizá como a los templarios, ¿no? Ganaron tanto poder, empezaron a hacerse de tanto poder, que pues se les salieron, o sea, más bien se volvieron como un poder fáctico, como mencionas, a la par de la iglesia, ¿no? En este caso, pues ellos se mantuvieron en su misión o se mantuvieron como disciplinados conforme al clero secular y no como los templarios, ¿no? Que pues ellos sí los terminaron hasta excomulgando y disolviendo y ya después pasaron a la clandestinidad y ahí pues si les gustan las teorías de la conspiración, pues están los masones, la Orden de la Rosa Cruz, los Illuminati, que dicen que pues son como remanentes de los templarios, ¿no? Entonces pues sí, ahí queda también para la reflexión eso. Pues, sin nada más que agregar, ya preparándonos para el episodio final de temporada. Quizás haya gente que nos vaya
a mencionar sobre ¿y qué pasó con el arte medieval? ¿Dónde lo dejaron? Yo creo que lo retomaríamos hasta el Renacimiento. Es muy amplio el tema del arte medieval, porque digamos que cada cultura tiene su arte, pero la iglesia como institución, otra vez, fue la que pagó todas las distintas formas de arte que, digamos, se conocen en el medievo, ¿no? Tanto los códices, los famosísimos códex medievales, como todos la arquitectura, la escultura, la pintura, todo ahí sí era relativo a las cuestiones eclesiásticas y a las cuestiones de príncipes. Reitero, en el Renacimiento quizás veamos el arte medieval a manera muy, muy subjetiva, porque también requeriría otros 25 programas, ¿no? Y al respecto de este programa por el día de hoy, yo no tendría nada más que agregar, más que agradecer la participación una vez más de mi estimado Ricardo, la Al escucha o contrario, vista que gracias. usted esté realizando y prepararnos para el episodio final de la Iglesia Católica en el medioevo. Mi estimado Ricardo, reitero, ¿algún otro tópico o alguna otra cuestión que quiera usted agregar a este excelente programa que hemos tenido el día de hoy? Parece que no, Mitlato. Yo creo que ya también hay que guardar algo para los siguientes episodios, ¿no? No, y el que sigue, mi hermano, te vas a soltar, ¿eh? Algo habrá de eso. Vamos a hablar en el último episodio de España y la Iglesia Católica, básicamente, ¿no? Al final de la Edad Media, porque a partir de este punto España se va a convertir en el protector de la jerarquía eclesiástica católica, quizás más que los franceses, quizás más que Carlomagno, ya lo debatiremos o ya lo verán. Y España va a ser la encargada de llevar la cruz a todo el mundo, y al final la cruz le va a quitar toda España y España se va a quedar sin nada, ¿verdad? Ya iremos viendo ese tipo de cuestiones. Y va a estar bueno, el siguiente capítulo también va a estar muy interesante. Eh, Sí. Sin más, ahora sí sería todo de mi parte, mi estimado Ricardo, reitero por última vez algo más que decir, ya, o de cuando nos guardamos ya todo para el siguiente capítulo. Pues simplemente agradecerte, Mitlato, por la invitación a participar en esta serie de programas sobre la Iglesia Católica y su historia. No, muchas gracias, esperemos poder cumplir el objetivo de llegar al siglo XX. Fíjense, ya llevamos 15, 12 siglos, llevamos 13 siglos, vamos a echarle, de historia de la Iglesia Católica y todavía me faltan otros 7 siglos que en teoría deberían ser más rápido, pero sucedieron tantas cosas en esos 7 siglos y hubo tantas transformaciones que nos podemos ir quizás un poco más lentos. Pero bueno, ya iremos viendo y reitero por mi parte sería todo. No me queda nada más que agradecer otra vez y decir nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto, mi estimado Ricardo. Igualmente, Mitlato. Que tenga usted una excelente vida, una buena lid y mucha salud en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Tlatani Muñoz. Esto fue la historia crítica de la Iglesia Católica y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Rock and roll.